¿Qué son las enfermedades raras? Escuchemos la respuesta del doctor Alberto Fernández Jaén. Hola amigos, decía Albert Einstein que lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Recientemente, en concreto el 29 de febrero, se celebró de nuevo el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y quiero recordar lo que es una enfermedad rara. Una enfermedad rara es una enfermedad cuya prevalencia, cuya frecuencia se sitúa en torno a 5 por 10.000 individuos, o lo que es lo mismo, 1 por 2.000 individuos. En este momento se contempla la presencia, la existencia de cerca de 7.000 enfermedades raras, que afectan al 6 hasta el 8% de la población en general. En más de la mitad de los casos, esos pacientes son niños o se han detectado, son enfermedades que afectan al niño y que se manifiestan y se mantienen ya en la edad adulta. ¿Y por qué los neurólogos infantiles estamos interesados y preocupados por estas enfermedades? Pues no solo porque afectan predominantemente a niños, sino porque la manifestación más frecuente, sin duda, es de alguna manera neurológica. En el 45% de los casos afectan directamente al sistema nervioso. Se asocian también a problemas en el sistema nervioso periférico o se vinculan a enfermedades mentales. Por este motivo, ya hace varios años en nuestro hospital creamos justamente una unidad específica de atención a pacientes con trastornos neurogenéticos, la sección de neurogenética, intentando dar visibilidad, intentando dar una atención adecuada a este tipo de patologías o enfermedades poco frecuentes. Quiero recordar un estudio, para mi gusto, muy interesante, realizado en nuestro país en el año 2017, el estudio En Serio. Ya en aquel estudio nos decía que el 30% de los procesos o de las enfermedades raras eran estrictamente neurológicas, que el 80% eran sobre todo genéticas y que el 50% de esos procesos afectaban, como antes comentábamos, a niños. Niños con trastornos del neurodesarrollo, con discapacidad intelectual, con retraso global del desarrollo, trastornos del aprendizaje, niños con trastornos del movimiento o niños con diferentes cuadros o síndromes epilépticos. Aquel estudio que mencionaba antes, del año 2017, nos decía el elevado impacto que eso tenía en el desarrollo, en la capacidad del propio individuo, siendo trastornos discapacitantes de una forma significativa o grave en el 50% de los casos. Y esta discapacidad afectaba la adaptación social, mental, emocional del propio niño y yo diría que al ser niño, indudablemente, de sus propios padres. Se vincula y se asocia a un empobrecimiento en la calidad de vida del individuo afectado, de una forma realmente significativa o grave hasta en el 70% de los casos. Y es habitual que se diagnostique tardíamente, lo cual contribuye a ese empobrecimiento de la calidad de vida, dado que el diagnóstico tardío se va a acompañar de apoyos tardíos y generalmente insuficientes. Este mismo trabajo nos recordaba que el diagnóstico tardío, como antes comentaba, era prácticamente la norma. En el 60% de los casos se diagnostican después de un año al menos de evolución del proceso, pero es que en un 35% de los mismos se diagnostican tras 5 años de evolución. ¿Cuál es el motivo de este retraso en el diagnóstico? El motivo más frecuente, sin duda, en el 70% de los casos, es la falta de conocimiento de la propia patología, pero yo diría que no es una falta de conocimiento, yo diría que es una falta de curiosidad, la cual se acompaña con muchísima frecuencia de unos recursos inapropiados en el entorno para hacer un diagnóstico adecuado y temprano. Pero esto no es gratuito, tiene consecuencias. Y las consecuencias son que en el 30% de los casos el proceso ha empeorado por no haberse diagnosticado adecuadamente. En un 30% de los casos no se ha empleado el tratamiento adecuado que precisaba ese paciente. Y en un 20% de los casos se han empleado tratamientos que el paciente no necesitaba o incluso en algunos casos que pueden ser incluso perjudiciales. Yo añadiría también el peregrinar, es decir, no solamente el retraso, sino la ansiedad y la situación que eso genera al paciente y a la propia familia, tanto en la desesperación por el desconocimiento del proceso como por la realización de pruebas, muchas veces que son absolutamente innecesarias. ¿Y cuál es mi opinión? Siempre le digo a mis estudiantes que el acto médico requiere bondad, atención al paciente, preocupación por el mismo, intentar solucionar los problemas que la familia y el propio paciente te vaya contando, pero el acto médico debe ser también científico y el acto médico y científico requiere bondad y curiosidad. Y en el caso concreto de las enfermedades raras, la curiosidad es trascendental. Las enfermedades raras son un conjunto de enfermedades, insisto, que afectan al 6-8% de la población, generalmente infanto-juvenil. Con lo cual, el diagnóstico temprano es vital. Un conjunto de procesos que abarca 7.000 enfermedades diferentes en este momento. La mayor parte de los casos afectos con estas enfermedades raras todavía están sin diagnosticar, por no decir que seguro hay numerosas enfermedades raras que todavía desconocemos. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual, seamos coherentes, esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.